Bien. Procedería entonces a pasar lista de asistencia. Consejera Presidenta Laurelena Fonseca Leal. Presidente. Presente. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. Presente. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. Presente. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. Presente. Consejero Edmundo Fuentes Castro. Presente. Consejera Zelandia Borges Estrada. Presente. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. Presente. Representantes de los partidos políticos, por el Partido Acción Nacional, licenciada Lidia Argüello Acosta. Presente. Por el Partido Revolucionario Institucional, licenciado Bernardo Aro Aranda. Por el Partido de la Revolución Democrática, licenciado Alejandro Ramírez Rodríguez. Por el Partido del Trabajo, licenciada Ana María Rangel Monreal. Por el Partido Verde Ecologista de México, licenciado Alois Álvarez Soldevilla. Presente. Por el Partido Conciencia Popular, licenciado Jairo Marleiva Romero. Suplente de dicho partido, licenciado Oscar Carlos Vera Fabregat. Por el Partido Movimiento Ciudadano, licenciado Pablo Gil Delgado Ventura. Presente. Por el Partido Nueva Alianza, licenciado Tomás Galarza Vázquez. Presente. Por el Partido Morena, licenciado Sergio Iván García Vadillo. Presente. Por el Partido Encuentro Social, licenciado Jesús Ricardo Barba Parra. Presente. Hay 17 integrantes de este pleno, por lo tanto hay quórum. Consejera Presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Entonces, agradecería que hiciera la presentación del punto único de la sesión extraordinaria. Que es relativo al cumplimiento de la paridad de género en el caso de los candidatos independientes. En un momento les van a circular el proyecto. Se les va a circular un proyecto relativo al cumplimiento de la paridad de género en el caso de las solicitudes de registro de planillas de mayoría relativa y listas de candidatos a regidores de representación proporcional para la elección de ayuntamientos exclusivamente, presentadas por los aspirantes a candidatos independientes Luis Alberto Abundis Rangel, Luis Arturo Coronado Puente, Miguel Muñiz Sandoval, Pastor Pérez Morales, Francisco Narváez Espinosa, Adrián Esper Cárdenas, José Manuel Méndez Rodríguez, Edmundo de León González, Evelio Hernández Jiménez, Juana Díaz Lara, Héctor Rodríguez Monreal y José Manuel Vera Magareno, correspondientes al proceso electoral local 2017-2018. Bien, señalar que de manera similar a los dictámenes correspondientes a los partidos políticos, en el caso del presente dictamen se está plasmando en el cuerpo del mismo la integración completa tanto de la planilla de mayoría como de la lista de regidores de representación proporcional en cada uno de los casos que ya comenté. Mismos son en el caso de Tamazopo, el municipio de Tamazopo, municipio de Venado, municipio de Villa de Reyes, municipio de Gilitla, municipio de Armadillo de los Infante, municipio de Ciudad Valles, municipio del Naranjo, Matehuala, Mezquitic, San Ciro, San Nicolás Tolentino y Rayón. Los puntos resolutivos, bueno, en el mismo cuerpo del dictamen se hace el análisis sobre el cumplimiento de la paridad de género, en este caso únicamente vertical, porque cada uno de los candidatos pues participa en lo individual como candidato independiente. El resolutivo primero señala lo siguiente: el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana tiene la facultad de resolver sobre el cumplimiento al principio de paridad de género, sobre las solicitudes de registro de planillas de mayoría relativa y listas de candidatos a regidores de representación proporcional que presenten los candidatos independientes para el proceso electoral local 2017-2018, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 44, fracción segunda, incisos A y F, 289 bis, fracción cuarta de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, en relación con los numerales 25 y 26 de los lineamientos generales para la verificación del cumplimiento al principio de paridad de género en las candidaturas a diputados y diputadas e integrantes de los ayuntamientos del Estado de San Luis Potosí.
Segundo, derivado del análisis de los requisitos legales y normativos contenidos en el presente acuerdo, se tiene a los aspirantes a candidatos independientes: Luis Alberto Abundis Rangel, Luis Arturo Coronado Puente, Miguel Muñiz Sandoval, Pastor Pérez Morales, Adrián Esper Cárdenas, José Manuel Méndez Rodríguez, Edmundo de León González, Evelio Hernández Jiménez, Juana Díaz Lara, Héctor Rodríguez Monreal y José Manuel Vega Magareno, por dando cumplimiento al principio de paridad de género de manera vertical en las solicitudes de registro de planillas de mayoría relativa y listas de candidatos a regidores de representación proporcional correspondiente a la elección de ayuntamientos en el estado de San Luis Potosí del proceso electoral 2017-2018. Tercero, por lo que toca al aspirante a candidato independiente a presidente municipal del municipio de Armadillo de los Infante, Francisco Narváez Espinosa, se le otorga un plazo de 48 horas contadas a partir de la notificación del presente acuerdo para que presente ante este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana la subsanación correspondiente a su paridad de género en la lista de regidores de representación proporcional y de cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 305 de la Ley Electoral del Estado. Cuarto, en caso de que el presidente a candidato independiente del municipio de Armadillo de los Infante, Francisco Narváez Espinosa, presente sustitución durante los plazos señalados en la Ley Electoral del Estado de alguna de las candidaturas, deberá realizarse por el mismo género registrado de conformidad con lo dispuesto en el numeral 27 de los lineamientos generales para la verificación del cumplimiento al principio de paridad de género en las candidaturas a diputados y diputadas e integrantes de los ayuntamientos del Estado de San Luis Potosí. Quinto, se instruye al secretario ejecutivo de este Consejo para que notifique el presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral, a los aspirantes a candidatos independientes interesados y a los comités municipales electorales que correspondan de conformidad con el considerando 22º del presente acuerdo para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Sexto, publíquese en la página oficial del organismo electoral para los efectos legales conducentes. A consideración del Pleno, ¿algún comentario? De no ser así, agradeceré. En uso de la voz, la licenciada. Los aspirantes que vienen dictaminándose en paridad, ¿ya se revisó que esos no sean de los que se les niegue el registro? ¿Sí? En uso de la voz, la consejera Zelandia Orcas. Sí, bueno, observo que se mencionan, estamos declarando paridad en ayuntamientos, en diputaciones no, porque nada más, bueno, hasta este momento es una fórmula, y respecto de diputados únicamente se establecen los lineamientos que la fórmula tiene que ser por un suplente del mismo género o es derecho de ellos integrar un suplente de otro género y es válido. En el caso de ayuntamientos se incluyen todos los que presentaron solicitud de registro, que son 12, que fueron declarados con derecho a presentar solicitudes de registro ante el organismo electoral. El Comité Municipal Electoral será el órgano que en su momento deberá aplicar en su caso las sanciones que haya dictaminado el Instituto Nacional Electoral. Nosotros estamos pronunciándonos por paridad. Tenemos que hacer el pronunciamiento en virtud de que, en todo caso, como se encuentran también esas resoluciones por parte del Instituto Nacional Electoral en estudio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en su momento podrían ser modificadas. Si no es así, el Comité Municipal Electoral respectivo tendrá que aplicar la sanción. Es consideración de la voz. En uso de la voz, el representante de Movimiento Ciudadano. Ya que citamos y que somos garantes de lo que dice la ley, les solicito que nos den la lista de asistencia a esta sesión para que tenga efectos. Entonces, para que la puedan anexar y la puedan circular y se las podamos firmar los representantes de los partidos políticos. ¿Ya le están haciendo? Ok. ¿Algún otro comentario? De no ser así, agradeceré tomar la votación correspondiente. Perdón, es que estoy viendo que una niña se va a ir. En uso de la voz, el representante de Encuentro Social. Gracias. En ese sentido de este acuerdo, que bueno, pregunto porque no tenemos todavía el acuerdo. Cuando se aprobaron las candidaturas independientes, hubo municipios en los que dos pretensos o solicitantes obtuvieron
el número de firmas para ser candidatos independientes. Sin embargo, el acuerdo fue que al que tuviera, porque así lo señala la ley, además. Dentro de las planillas, a quien se le negó la posibilidad de registrarse dentro de las planillas, ¿viene alguno de los que obtuvieron firmas? Sí, le entiendo, porque sí vino a registrarse una persona que quedó fuera de la dictaminación, pero no sé si está incluido, ¿no? Es para diputado, no está incluido. Es que vino una persona, pero yo no me acuerdo los nombres. No, es Juan Carlos Muñiz Garza. ¿Ah, no está? No, no está. Ah, no, es que vino a solicitar su registro uno al que se le negó su registro para diputado porque estaba llevando a cabo su procedimiento, pero no está incluido aquí. En uso de la voz el consejero Rodolfo Aguilar. Gracias. No, yo sí tengo alguna inquietud respecto a lo que señala la representante del Partido de Acción Nacional, porque si bien hoy tenemos un plazo para dictaminar sobre la paridad, también en el caso de los candidatos independientes a los ayuntamientos, también es cierto que el Instituto Nacional Electoral nos ha instruido a negar el registro en el momento y en el lugar que deba ser a algunas personas que con motivo de la fiscalización pues no van a poder ir a la contienda. Y aquí, como coloquialmente se dice, ¿qué será primero, el huevo o la gallina? Porque estando de acuerdo en la parte que señala la consejera Zelandia Borges, también creo que tal vez este sea el momento oportuno para determinar qué candidatos, por lo menos de los que ya registraron sus planillas, les va a proceder o no su equidad de género. Sinceramente sí, creo que este es el momento, porque tomar un acuerdo respecto a la procedencia, por ejemplo, de sus listas, sabiendo que ya no tienen derecho a ser candidatos, pues como que es una incongruencia hacerlo. Yo creo que esos ya deberían quedar fuera, a menos que haya en nuestro conocimiento algún medio de impugnación que lo suspenda. Si no, creo que desde este momento deben quedar fuera. Ese es mi particular punto de vista. En uso de la voz, la representante del Partido de Acción Nacional, disculpe. Aunado a lo que manifiesta el consejero electoral, yo tengo entendido que solamente uno de los afectados con la negativa de registro impugnó, de tal manera que los otros, los 10 restantes, no impugnaron. La resolución queda firme para ellos. La que se está viendo a ver si se revoca o se modifica o se ratifica es la de uno solo, que en todo caso no le beneficiaría a los demás que tienen negativa de registro o de cancelación en su caso de que se les haya acordado. En uso de la voz, la consejera Zelandia Borges y después el representante de Morena. Gracias, consejera presidenta. De las personas que fueron sancionadas como independientes en este dictamen se está incluyendo a el candidato independiente al municipio de El Naranjo. Él impugnó también. Él presentó o promovió impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en contra de la resolución que le niega el registro. Entonces estamos en el caso de 2 personas que tienen esa sanción por este momento que impugnaron. A diferencia de los partidos políticos, en el caso de los candidatos independientes no puede haber sustituciones del candidato a presidente. En este caso estaríamos hablando del supuesto del independiente a El Naranjo. Sin embargo, está pendiente por resolverse el juicio. Yo considero, es mi consideración personal, que se puede hacer el pronunciamiento respecto de la paridad y que en el momento en el que el comité municipal deba pronunciarse respecto de la procedencia, deba aplicarse en su caso, si sigue vigente, esa sanción.
porque ahorita nosotros no nos estamos pronunciando por requisitos de elegibilidad de los candidatos, estamos viendo paridad. La elegibilidad la va a ver cada comité municipal al momento de pronunciar dictámenes de registro. Gracias. En uso de la voz, déjame, aquí pongo el mundo. En uso de la voz del representante de Morena. Mundo, Gracias. ¿Tú también querías otro? Sin tener el documento aún, y por eso a lo mejor la participación. Pero creo que en este mismo asunto se está viendo desde dos ángulos los mismos casos. Hubo un candidato a diputado que vino y solicitó registro y no se le está dictaminando la paridad. Y a los otros, bueno, sí, pero sí se están pronunciando también por diputados, ¿no? No, ok. para nada. No, es que como no tengo, yo decía que ahí había, perdón. El representante, en uso de la voz, el representante del PRD. Sí, gracias, presidenta. Bueno, si en un momento determinado ya se está dictaminando, es a los independientes. Y otra cosa que con independencia a que se haya impugnado, pues ya la resolución hoy está firme. En materia electoral no se puede hacer una suspensión o algo por el estilo. Entonces, sí, o sea, para no irnos hacia otros momentos, pues hoy la resolución es firme. Si se impugna y hay una revocación o lo que sea, pero hoy está firme. Gracias. En uso de la voz, el consejero Edmundo. Bueno, buenas noches. Yo considero que efectivamente cuando hay un resolutivo como el que existe sobre los candidatos independientes que que no cumplieron uno de los requisitos y que ya hay un dictamen por parte del Consejo General del INE, que es el responsable de que se les niegue el registro, yo sí creo que no debemos de votarlo en este momento, porque pues pareciera ser como que no estuviera enterado. Entonces, pues voy a considerarlo, aunque ya lo sé. Entonces, si yo ya tengo una instrucción de quien tiene la facultad de decir que no va su candidatura, yo en lo particular considero que no debemos de pronunciarnos. Entonces, en ese sentido, votaré yo lo que corresponda. Gracias. En uso de la voz, el consejero Rodolfo Aguilar. Solo como no tengo aquí el acuerdo del INE, quisiera saber quiénes están en la lista de los que el INE ha sancionado con la negativa de registro, además del Naranjo, desde luego. Solo el Naranjo. ¿Digo dónde? Solo el Naranjo. Solo el Naranjo. Ok. ¿Todo? Solo el Naranjo es el que está en la lista. ¿Algún comentario adicional? De no ser así, pero, sí, señor. A ver, pero entonces, lo que manifiesta el representante del PRD es que nosotros todos debemos tomar una decisión, ¿no es así? Y que de todos modos él, al tener impugnado, nosotros no podemos violar el plazo que tenemos hasta hoy para decidir sobre si cumplió o no con el principio de paridad de género. De tal manera que, pues bueno, si es solamente él el que está en ese caso, pues deberíamos de excluirlo desde mi punto de vista, al fin que él de todos modos tiene su derecho a salvo ya por otro lado, por una razón, porque nosotros aquí nada más estamos revisando algo que es consecuencia de que un candidato independiente logró el apoyo suficiente. Por tanto, esto es consecuencia de haber obtenido su registro. Pero si a nosotros se nos instruye que no puede tener derecho a su registro, pues creo que simple y sencillamente a él no debemos ni de tomarlo aquí porque ya debe estar excluido. Si el tribunal le revierte y le vuelve a dar el derecho, bueno, pues estaremos ante una situación en donde el tribunal nos dice, sí, dale el registro, y por tanto, pues ahí empezamos otra vez a revisar su paridad, pero desde este momento yo creo que el señor, para los efectos de la decisión que nos instruye el Instituto Nacional Electoral,
ya no tiene derecho ni siquiera a ser revisada. En uso de la voz, el representante de Encuentro Social. Gracias. De lo que entiendo que señala maestro Rodolfo Ávila, es que este consejo, derivado de la resolución del INE, del acuerdo, le remita a todos los organismos electorales involucrados, ya sean distritales o municipales, que no se les dé el registro a quienes señala el resolutivo del… O sea, independientemente de que hayan interpuesto un recurso, es decir, caso concreto, el candidato del Partido de Acción Nacional y de Movimiento Ciudadano, mandarle al Comité Municipal, Electoral Municipal que no se le dé el registro. Es pregunta. En uso de la voz, el consejero Rodolfo Aguilar. Sí, incluso yo no he revisado la lista de oficialidad de partes, pero no sé si ya en lo formal recibimos la notificación del INE de ese acuerdo. ¿De cuál acuerdo? De la negativa de registro de esos candidatos independientes. Sí, se recibió el 29 Entonces, a mí me parece de marzo. Perdón por arrebatar el uso de la voz, a mí me parece que desde el momento mismo en que lo recibimos, ya debimos haber notificado a los comités municipales para que por lo menos ya tengan conocimiento del caso. Digo, nada pasa si no se ha hecho todavía, se puede hacer lo más pronto posible. Pero regresando al tema, yo sí creo que no puede haber suspensión, como lo dijo el representante del PRD, en lo que nosotros hoy debemos decidir. Nosotros debemos decidir sobre algo que en este momento ya se nos instruyó por quien tiene la atribución de hacer lo que es el Instituto Nacional Electoral, de que simple y sencillamente él ya no tiene derecho a participar. Por tanto, sobra siquiera revisar su lista. Es mi particular punto de vista. Sí, cómo no. En uso de la voz, el representante de Morena, luego el PAN y luego el consejero Marco Iván. Sí, bueno, yo en este punto en específico, estamos viendo paridad, ¿no? O sea, el asunto es paridad de género. Entonces, si bien es cierto, hay una sanción para que no se registre, no estamos en el tema de registro, estamos en el tema de paridad. Hace rato lo veíamos que quién iba a decidir, le corresponde al comité municipal. Yo pensaría que si ya están los dictámenes y ya está el punto aquí en la mesa, pues que saliera. De todos modos, con este dictamen o sin este dictamen, el comité municipal no le dará el registro, que no es tema de… Es que como no tenemos el documento, no es tema de esta situación. Gracias. En uso de la voz, la representante del Partido Acción Nacional. Voy aún más. El solo hecho de la resolución y de tener conocimiento el Consejo Estatal Electoral de la resolución, esa puede ser la excepción o la justificación para no dictaminar sobre paridad. Y de ahí le van a dar la justificación para que en su momento, si el Tribunal Electoral dictamina que su impugnación procedió, ahí está la justificación para volver a dictaminar lo relativo a la paridad de género. O sea, yo creo que independientemente de que esta autoridad no tenga la facultad para negarle el registro, sí tiene el conocimiento de una resolución que se debe de ejecutar. Así de sencillo. Y entonces, desde mi punto de vista muy particular, sería la justificación dentro del dictamen para no dictaminar sobre la paridad, hasta en tanto el tribunal no se pronuncie respecto de la procedencia o improcedencia de su recurso. En uso de la voz, el representante, el consejero Marco Iván. Muchas gracias. Solo para manifestar mi posición al respecto, que es coincidente con la apreciación del señor representante del partido político Morena. Creo que el momento procesal oportuno para dar este trámite al registro corresponde al comité correspondiente para cada uno de los casos. En todo caso, lo que nosotros estamos haciendo nuevamente es procesando un elemento de elegibilidad
como requisito, si lo quieren ver de esta forma, sobre lo que tenemos en la mesa, así como tuvimos otro tipo de solicitudes. Y nuevamente insistir que yo también estoy en la posición de que tendrán que ser los comités municipales correspondientes quienes tendrán que resolver y en su momento pues, acatar la determinación del Instituto Nacional Electoral. En uso de la voz del consejero, ¿quién más? ¿Tú? Rodolfo, a ver, Denise, Cele y Edmundo, Cele y el consejero Edmundo. Sí, por favor, en uso de la voz del consejero. Hay un principio básico que dice que el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. Aquí en este caso, haciendo una analogía, no podemos, si sí conocemos que el señor no tiene derecho, no podemos hacer como que no lo conocemos. Entonces, el momento procesal oportuno, pues vendrá cuando el tribunal nos diga qué hacer sobre algo que está en juicio. En este momento nosotros lo único que tenemos, y hay que aplicar el principio de certeza, lo único que tenemos cierto es que el señor no tiene derecho. Hacerlo de otra manera es incluso provocar un acto que puede ser impugnable y que puede generarnos un problema al Consejo. Desde mi particular punto de vista, nosotros en este momento sabemos, no es de nuestro desconocimiento, porque además, insisto, no es que no va desligado el acto de registro con el acto de revisar su paridad. Es al contrario, quienes se les revisa la paridad es porque antes obtuvieron un registro, hay una prelación, antes obtuvieron la posibilidad de ser registrados. Quienes no, pues ya ni siquiera tenemos por qué revisarles eso. Hace rato, cuando hablamos del derecho o la obligación que tenían los partidos a registrar listas de RP, yo no solamente lo vi en nuestra ley, sino que también la vi en la ley de partidos políticos, y además acabé de confirmar mi criterio con lo que la licenciada Zelandia Borges comentó de una tesis o de una jurisprudencia. Bueno, pues acá es lo mismo. Yo no conocía esa jurisprudencia, acá sí conocemos ese dictamen, y eso me hace tener la absoluta seguridad que el señor ni siquiera lo tenemos que tomar en cuenta. Si el tribunal en su momento dice, no, sí tenía derecho, pues le resarcimos sus derechos y le revisamos paridad de género. En este momento el señor no tiene derecho ni de estar ahí. En uso de la voz, la consejera Denise Porras. Gracias, buenas noches. Sí, yo estoy completamente de acuerdo, bueno, me escuchan, en que no podemos desconocer el hecho de que exista una resolución de parte del Consejo General del INE que aparte nos obliga, es vinculante, pero también estoy completamente cierta que además de que este consejo no es el órgano competente para pronunciarse acerca del registro, sino el Comité Municipal Electoral, yo creo que bastaría para no desconocer esta resolución que efectivamente la tenemos y se nos notificó de manera oficial, que en el dictamen se hiciera el señalamiento de que efectivamente contamos con esa resolución, que existe un medio de impugnación, pero también me preocupa el hecho de que esta autoridad tenga la obligación legalmente de dictaminar la procedencia o de pronunciarse respecto al principio de paridad y que no lo hagamos. Entonces, me parece que también hay una omisión por parte de este Consejo si es que nosotros decidimos no dictaminar acerca del principio de paridad, pero también es cierto que no podemos desconocer esta resolución del Consejo General del INE y que ahorita estamos justamente en la etapa de la procedencia o no del principio de paridad, no así en los registros. Entonces yo creo que con que en el dictamen se señale de manera muy puntual la resolución, así como los medios de impugnación para también darle norte y darle luz a los comités municipales electorales involucrados, con eso bastaría para no ser omisos como autoridad electoral y tampoco desconocer la resolución del INE. Gracias. Muchas gracias. En uso de la voz, la consejera Zelandia. Gracias, consejera presidenta.
Yo reitero mi postura en el sentido de que si en este momento nosotros nos pronunciáramos respecto de cumplimiento del requisito de paridad y en su momento el Comité Municipal, atendiendo a lo que se haya resuelto por el Instituto Nacional Electoral, se pronuncia en cuanto a la procedencia o no del registro, no estaríamos violentando ninguna norma, al contrario, estaríamos acatando nuestra obligación de emitir la resolución relativa a la paridad de género dentro del plazo que establece la ley. Ahora bien, también considero que si en su caso, en el dictamen respectivo se especifica que por lo que hace a la candidatura del señor del Naranjo, existe en este momento una resolución y que pues entonces no nos pronunciaremos hasta en tanto se ha resuelto el medio de impugnación, creo que tampoco habría ningún problema, es decir, tanto en la postura que asume el consejero Rodolfo Aguilar como en la que ya se ha comentado, creo que no estaríamos cometiendo alguna infracción. Si en su momento el Tribunal Electoral determina que se proceda al registro, en ese momento, en acatamiento a la sentencia, tendríamos que pronunciarnos de manera inmediata sobre la paridad y ordenarlo conducente al comité municipal respectivo. Gracias. En uso de la voz, el consejero Edmundo. Bueno, pues yo creo que parecía que tenemos dos posiciones, o a lo mejor muchas más diferentes. Yo la verdad es que la lógica no me da, y vaya, parece que la lógica pues a veces no funciona en lo legal. O sea, ya hay una norma o hay un dictamen de una autoridad competente que esa candidatura no puede ir. Entonces, todavía yo seguir engrosando o yo seguir aportando a aquello que ya está determinado que no va, me parece que, por lo menos en mi punto de vista personal y mi criterio y mi responsabilidad como consejero, me dice que no debo de pronunciarme en ese sentido, porque sigo, perdón por la expresión vulgar, haciendo el caldo gordo a algo que ya no, entrada no va, y todo tendrá que seguir su cauce. Si la persona impugna o ya impugnó y después le dan, ya lo dijeron aquí, entonces yo tendré que decir, ¿qué pasó con lo del INE? Le dijeron que va el Bronco y acaban de decir en el INE, pues vamos a tener que reestructurar los tiempos de los debates, vamos a tener que rediseñar la boleta, vamos a tener que rever lo del financiamiento, así exactamente sería lo mismo. Entonces yo pediría en su caso que votemos y cada quien que vote con la posición que quiera votar con respecto a esto. Yo me pronuncio y pido por favor que sea una de las opciones que no se dictamine esa paridad de género de la persona que ya está impedida. Gracias. En uso de la voz, Encuentro Social, y después el representante del PRI. No, realmente. Gracias. Bueno, estamos hablando que del 21 al 27 de marzo se realizaron el periodo de registro de candidaturas y nos comenta candidaturas a ayuntamientos. Nos comenta la señora presidenta, que el 29 de marzo les notificó el INE esta sanción. Dentro de esas sanciones, 11 señalados por el INE dice que no se les registre. Y esos tienen cargo o solicitaron para un cargo específico, es decir, algunos diputados, otros ayuntamientos en determinado distrito y en determinado municipio. Luego entonces, cuando le notifican a este consejo el estatal electoral, el 29 de marzo, por consecuencia debió haber notificado o haberle hecho extensivo a los comités municipales electorales y a los consejos distritales electorales, quienes, derivado de la sanción del INE o del resolutivo del INE, no tenían derecho a registro. Eso lo tuvo que haber hecho en su momento este consejo. Si lo impugnan o no lo impugnan, ese no es problema del Consejo Estatal Electoral ni de los organismos distritales y municipales. Por tanto, quienes deben de resolver de la procedencia o no de la candidatura, tiene que ser en este caso el organismo municipal, no este consejo hoy. Hoy aquí ver la paridad
Si no reúne la paridad, pues decirle que no. Si la reúne, pues decirle que sí. Y quien debe revisar los requisitos de elegibilidad va a ser el distrital y el municipal respectivo. Ustedes deben de aprobar nada la paridad. Si dentro de la elegibilidad está la sanción que emite el INE, tanto a un candidato de partido y a otros independientes, pues que sean ellos quienes resuelvan. Ustedes tendrán que conocen el caso, claro, pero ustedes no resuelven la elegibilidad. Los requisitos de elegibilidad no los resuelven ustedes, los resuelven los organismos distritales y municipales en su respectivo ámbito de trabajo. Buscar hacer lo contrario desde hoy, en este momento, porque ya sabemos, no, pues claro que lo sabemos, pero el que interponga un recurso, un sancionado, no suspende, pero el que ustedes conozcan tampoco les da el derecho de decirle que no, porque no es su facultad. La facultad es, en el caso de los partidos, si un partido presenta a una persona que tiene un proceso legal abierto y que está sentenciado, pues ustedes no lo saben aquí, quien lo sabe allá es el municipal cuando revise la elegibilidad. Y ese es en ese momento donde le van a decir que no reúne los requisitos su planilla o su candidatura. En ese momento creo que habría que resolverlo de paridad. Eso es lo que nos ocupa. Y en un segundo momento, derivado de este análisis que todo el mundo estamos aquí señalando, pues envíenles ya a los distritales y a los municipales respectivos a quienes no se les debe de dar el registro, y ustedes cumplen, con eso ustedes cumplen ante el INE, y no bajándolo hoy, sino nada más señalando que ya les notificaron. Y en su momento, este sábado y la siguiente semana, el distrital y los municipales actuarán en consecuencia a lo que ustedes les notifiquen derivado de la sentencia del INE. Les cuento. En uso de la voz del representante del Partido Revolucionario Institucional. Gracias, buenas noches. Definitivamente el Consejo Estatal Electoral tiene la obligación de dictaminar sobre paridad, y en el sentido de la resolución que nos notifica hoy el INE, pues se tiene que dar su cauce legal a esta resolución, que tiene que ser la notificación por medio de los comités municipales, para que efectivamente se perfeccione la resolución. Sí, ya no van a ser candidatos, ya lo sabemos, pero hay un gap de aquí a la sesión donde se vaya a dictaminar esto, que va a ser en el sentido negativo, ya lo sabemos, pero en ese gap nosotros no podemos violar los derechos de los que intentaron su registro, porque entonces si no acordamos el día de hoy esto, les estamos violando su principio de legalidad en su registro, y eso sí puede ser motivo de una controversia futura, que la presenten o no, independientemente de que ya hayan sido dictaminados improcedentes por otra autoridad. Entonces, lo que se debe hacer es votar el acuerdo de que cumplen o no con el principio de paridad, y no pasa nada. Si el día de la sesión, yo creo que ninguno de los candidatos va a decir, ay, no, sí procede mi registro porque me dictaminaron paridad. Es lo mismo que si dijeras, sí procede mi registro porque presenté mi credencial de elector. Pues no pasa nada, hombre. Pasa que nos gusta pensar cuál es primero, si el huevo o la gallina, ¿no? Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es votar eso y se acabó. Bueno, creo que muchísimas gracias. Le pediría al secretario que haga un planteamiento para la votación, un par de opciones para que de lo que se dijo aquí de los consejeros, para cada quien vote. Bien, entonces me permitiría plantear las siguientes dos opciones. La primera, el proyecto de acuerdo tal cual fue expuesto, en donde se incluyen todos los aspirantes a candidatos independientes, y la segunda opción, de dicho proyecto, emitir un considerando y un resolutivo en particular en el caso del aspirante a independiente del municipio del Naranjo, el señor José Manuel Méndez Rodríguez, en donde se reserve esta autoridad pronunciarse al respecto de la paridad de género, en virtud y señalando los antecedentes del caso, el dictamen de fiscalización del INE, así como el medio de impugnación por el interpuesto, hasta en tanto no quede firme su registro. En ese sentido estaría hecha esa reserva, o sea, no se pronunciaría, se excluiría del dictamen
toda la parte que menciona su planilla, ¿verdad? Quiénes la integran y cómo es que se verificó el cumplimiento de la paridad, y a él se le mencionaría con esa reserva en un apartado especial señalando lo que yo comentaba. Serían esas las dos propuestas. No sé si esté suficientemente claro. ¿Están los consejeros de acuerdo con esas dos propuestas? En uso de la voz, el consejero Rodolfo. Yo solamente quiero hacer una precisión porque ya se ha comentado mucho que solamente el comité municipal puede hacer algunas cosas, como es el caso de registrar. El Consejo Estatal Electoral tiene, por supuesto, algunas atribuciones, y en este caso, bueno, ya perdí aquí el artículo, pero nosotros podemos, en caso fortuito o de fuerza mayor, asumir las funciones de un comité, por ejemplo, o de una comisión distrital. Y un caso fortuito, dice por ahí algún diccionario, que existe cuando el suceso que impide el cumplimiento de la obligación no era previsible. Usando de una diligencia normal, pero de haberse podido evitar, se habría evitado. ¿Eso qué quiere decir? Caso fortuito. Pues que a lo mejor este es un caso fortuito. Es más, yo pienso que para casos fortuitos en donde no podemos evitar algo que ya está ahí, que ya conocemos, pues hasta los registros de los candidatos independientes los podemos hacer aquí. Tenemos la posibilidad de atraerlo. Ahora, no estoy queriendo complicar el asunto. Yo estoy de acuerdo, e incluso a lo mejor hasta en revisar su paridad, pero sí excluirlo de un acuerdo, tomar un acuerdo aparte. Incluso yo estoy porque todos los candidatos que tengan un argumento sólido para impugnar, pues ojalá los podamos registrar. Yo estoy a favor de las candidaturas independientes, pero no podemos desconocer que el INE ya nos dijo, estos ya no. Entonces, mi propuesta concreta es, pues mejor votar los dos, o sea, no como dice Héctor Avilés, que en una alternativa sean todos y en otra se excluya al naranjo. No, yo digo, mejor que se vote la de todos, excepto el naranjo, y la de el naranjo se vote como una revisión para que en su momento, si queden firme, pues simplemente ya la revisamos. Yo no estoy en contra del candidato del naranjo, que quede claro. Yo lo que quisiera es nada más que lo hiciéramos a un lado y si quieren lo revisamos aparte, pero no puede estar en el dictamen. Y al revisarlo aparte, habría que señalar que hay una decisión tomada por el INE que le impide su registro, pero que en atención a que es un caso fortuito, bueno, se revisa y a lo mejor se aprueba en lo general, pero nada más. Yo creo que a lo mejor estoy mal, pero la propuesta 2 de no votarlo, sino hacer la mención de que tiene esta parte, esta decisión del Instituto Nacional Electoral, en esa cabría la propuesta que usted hace. O sea, son dos, una como está, y la otra es decir que en el caso del naranjo existe esta situación, nada más. ¿Estaría de acuerdo? Por favor, consejera. Gracias. Bueno, en lo que sí estoy de acuerdo es que como es un asunto que causa cierta polémica, sí deberíamos de dividirlo por lo menos en los números de acuerdo, por si llega a haber o a interponerse algún medio de impugnación, no afecte a todos los demás dictámenes de paridad. Entonces sí creo que es conveniente separarlos, el tratamiento que quieran dar, la propuesta que se quiera hacer, pero sí creo que es conveniente que tenga un número de acuerdo separado, porque en caso de que se interponga algún medio de impugnación, no afecte a todos los demás dictámenes. Perfecto. Eso me parece muy buena decisión. En el caso de que se tomara la decisión número 2, que se hagan dos acuerdos. ¿Sí? ¿Puede tomar la votación, por favor, señor secretario? Bien, rogaría entonces que al momento de pronunciarse manifestaran por cuál de las dos opciones están, por cuál de las dos van. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. Por el proyecto en los términos presentados. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. Opción 1. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. Separándolos. La 2. ¿La 2? Bueno, la 2. Consejero Edmundo Fuentes Castro. Por la 2,
quedando claro que no estoy de acuerdo en el dictamen de la paridad de género de la persona que ya está impedida por el acuerdo del INE. En los demás, a favor. Consejera Zelandia Borges Estrada. Opción 1. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. Por el proyecto presentado en términos originales, por la 1. Consejera Presidenta Laura Elena Fonseca Leal. Por el 1. Laura. En consecuencia, por 5 votos a favor y 2 en contra, se aprueba la propuesta 1. Sí, en uso de la O sea, la propuesta 1 es con el naranjo. Sí, tal cual está el proyecto. Entonces no entiendo a la consejera Denise, ella misma propuso que fueran 2 acuerdos diferentes y votó por la 1, ¿no? Dijo que se separaran y luego vota por la donde están completos. No, sí. No lo entiendo. A ver, en uso de la voz. Sí, no, bueno, el señalamiento aplica también para la opción 1. Lo que yo quiero es que el número de acuerdos sea distinto por lo que toca al del naranjo. Okay. Por si hay algún medio de impugnación no afecte a los demás. ¿Están de acuerdo usted, los que votaron por la opción 1, que es la que tuvo mayor votación, que quede separado el acuerdo? Sí, así lo entendimos. ¿Así lo entendieron? Entonces van a ser 3 acuerdos, perdón. No, el 1 y el 2, las 2 opciones van separadas, el del naranjo va separado, salvo el consejero Martín, que él dijo que el proyecto tal cual había sido presentado. Sí, por favor, consejero. Sí, pero digamos, yo entendí también en esos términos que puede ir separado, o sea, no hay problema. Entonces, el acuerdo queda, digamos, separando el naranjo, con el número de acuerdos, los 2 quedan a favor. Okay. ¿Está de acuerdo, señor secretario? Bueno, pues muchísimas gracias. No habiendo otros. Perdón, sí, ¿puedo tomar? Sí, consejero. Es que no es que yo la quiera complicar, pero entonces yo en el segundo acuerdo, o sea, en la segunda alternativa, pues sí quisiera no aprobar. Yo no dejo aprobado, entonces me manifiesto igual que como Edmundo. Estoy de acuerdo en el 2, pero desde luego no estando de acuerdo en la inclusión de la aprobación de esa lista para el caso del naranjo. Ahí sí yo no entendí nada. Bueno, yo quisiera decir, a ver si estoy de acuerdo en el dictamen de todos los que no tienen impedimento. Y no estoy de acuerdo en pronunciarme sobre el candidato que está impedido por el INE. Ese es el sentido de mi voto. Sí, o sea, van en contra del acuerdo en el que entra el naranjo. Ese es el resultado. Sí, perdón. El acuerdo de todos Para los mí demás. hubiera sido más fácil, Presidenta, que se votara una lista en donde no estuviera el naranjo, y yo estoy de acuerdo con él. Y otro específicamente sobre el naranjo en donde yo diría que no. Bueno. Pero pues ya se tomó el acuerdo, ya no lo podemos revertir, ya está así. Así es. Bueno. No, que se quede así está bien, nada más que sí pienso que solamente con el tema de que mi voto se exprese, que es a favor de todos, excepto de pronunciarme por el naranjo. Muchas gracias por su presencia, no habiendo otro asunto que tratar y siendo las 9:40 del día de la fecha, quedan ustedes notificados. Gracias, buenas noches.